La Hora Producciones presenta Hablemos de Salud. 36 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Ahora sí. Bueno, yo muy bien realmente. ¿Por qué? Porque la gente está más contenta. Vamos a dejar de lado toda bandería política, ¿no es cierto? Ustedes me conocen, yo hago salud. Somos todos iguales. Antes se decía ante la visión, ¿no?, del Señor. Bien. Y tiene un poco más de confianza porque aparentemente el país se está reacomodando. Entonces, un poquito más de paciencia, porque otra no nos queda. Estamos todos con olvidos, preocupaciones, la gente no se ríe. Es como que tenemos prohibido el disfrute, pero también tenemos prohibido, obvio, la billetera, ¿no es cierto? Ese es nuestro problema. Así que bueno, hoy nos olvidamos de todo, aunque sea en esta hora. Y ¿les parece que presente a los profesionales que en el día de hoy están junto a mí? Profesionales de lujo, como siempre. Les comento, estamos con un gran amigo, estábamos hablando de más de 20 años, lejos creo. El doctor José Magariños, que es bioquímico, especialista en inmunohematología, hemoterapia y banco de sangre, que es tan importante. Bien, el tema nuevas pautas que se relacionan con el ayuno de estudios, que yo me río, ¿no es cierto?, cuando no debería reírme, porque estamos en algún tipo de enfermedad que se está buscando y se necesitan los análisis desfasados en cuanto al momento en que nosotros lo tomamos. Obvio que nosotros nos dice el médico a la mañana y tenemos que ir a la mañana y quizás no es bueno. O sea que escuchen todo. También vamos a estar con la doctora Judith Zibelman, que es médica cardióloga y clínica especialista en hipertensión arterial, también enfermedades cardiovasculares en la mujer y salud femenina. El tema, importancia de las enfermedades cardiovasculares y primero, lamentablemente, no lo puedo creer ni yo, que es la primera causa de muerte en las mujeres a nivel mundial. La doctora es del Hospital Argerich, gran hospital. También nos visita Silvia Niveiro, que es anestesióloga, y va a hablar de la importancia del anestesiólogo, que algunas veces lo dejamos de lado cuando nos tienen que operar o cuando vamos a ver a una persona querida que tenemos la posibilidad de entrar y de charlar, y no sabemos el rol, ¿no?, tan importante. Y ya le doy los muy buenos días a mi gran amigo, el doctor José Magariños. Buen día, Ana María. Gracias por la invitación, como siempre. Un placer reencontrarnos y fundamentalmente trabajar para hacer medicina de prevención. Bien, Así como que acá 36 años haciendo lo mismo. Y bueno, tanto va al cántaro a la fuente. De paso te cuento, lo has dicho bien, mi especialidad, pero quedó una en el tintero, que es parte de la que desemboca en esto. Yo soy especialista en medicina crítica. ¿En qué? Medicina crítica. No en vano estuve 38 años prácticamente en el laboratorio de terapia intensiva y urgencia del Hospital de Clínica.
Y eso me da pie a algo importante. Vos hablaste del ayuno, porque el ayuno es lo que está ahora, esto como los que están diciendo tiene cara de cortisol, ¿no? Bueno, ahora dice ayuno sí, ayuno no. Y las redes están poniendo más que la radio, que la televisión, ¿no es cierto? Yo te hago una sola pregunta. Bien. ¿Por qué seguimos diciendo que el cortisol hay que medirlo a las 8 de la mañana? ¿Qué es el cortisoide? Porque es una hormona. Le llaman hormona del estrés. En realidad es la hormona que nos prepara para poder afrontar el día que se nos viene, ¿no es cierto? Dormimos toda la noche. Ahora, ¿todos duermen toda la noche? Yo siempre me recuerdo mi esposa que decía, pero estás de día dormido y de noche te pones a hacer cosas. Y sí, trabajaba de guardia. Vivía de noche. Mi cortisol se activaba a la noche y no al día. ¿A qué voy? Voy que hoy hablamos del paradigma, lo voy a poner en simples palabras, modelo de atención centrada en la seguridad del paciente. Y nos llenamos con esa frase. Ahora, yo, desde el laboratorio, me quedo tocando botones. Al paciente no lo miro, no salgo. A su vez, si voy a una consulta médica, como me ha pasado, obviamente el colega médico tiene que esperar que el paciente llegue en tiempo, abre la puerta del consultorio y hay 10 personas esperando sobre turnos, porque hay que hacer frente a los gastos. Exacto. Y después estoy sentado y está con la computadora o escribiendo. Bueno, hágase esto y venga. Y ¿Cómo? ahí, claro, Lo y ahí paciente. traigo, por eso es importante que estudiemos mucho, Ajá. traigo el famoso cuadro de Pablo Picasso pintado a los 15 años de edad, que lo pintó para poder concursar a la Academia de Bellas Artes en Barcelona, donde en el centro está la señora paciente, a su derecha el médico tomándole el pulso, a su izquierda una religiosa con su hijita o hijito en brazos. Y siempre digo, Sí. ahí está la espiritualidad, Sí. está la ciencia, están los afectos. Y si hoy Vicemago, discúlpenme, porque hay otra que también de Vicemago que uso, si Pablo Picasso tuviera que pintar eso, agregaría la inteligencia artificial y el laboratorio. Porque sin laboratorio no hacemos nada. Aparte no se valora. Yo tengo la idea de cuando sale el bioquímico de su consultorio, ¿Sale? de su lugar, yo lo agarré, por eso te digo una vez, Yo siempre digo algo cómico. no existen. Lo único bueno que hacemos es poner un cartelito de peligro biológico, porque peligro somos nosotros. Mandamos informe que después el médico tiene que interpretar. Valores de referencia, segundo paradigma que se cae. Basta de valores de referencia. Tenemos que pensar en el paciente, cómo es su vida, de qué vive, cómo se alimenta, no porque si puede, no puede, porque a lo mejor económicamente puede, pero por sus horarios no son horarios de comida, no son horarios que la digestión le vaya bien. La medicación que toma. Hoy hablamos de la medicina de precisión, genética. Ahora, cuidado, porque la genética no es solo nuestros antecedentes familiares. La genética también es la epigenética, lo que vamos cambiando día a día. Esto que decimos, pero recién nació y ya toca el celular, ¿cómo hace? ¿Cómo sabía que tenía que tocar esa epigenética? Lo que aprendieron los papás, quedaron y lo transmitieron, sí, Ahora, es cierto, pero no los perdóname, abuelos y tatarabuelos. Totalmente. Perdóname que me quedó ahí la pregunta para contestar ahí, ¿no? Que vos decís que no se ven. Y cuando salen, que yo me acerqué a un bioquímico, están con la cabeza para abajo y se meten enseguida donde van. No. O sea, nosotros no existimos. Pero no pasa solo No con los lo pacientes. puedo entender porque No me pasa aclaró solo a con los mí pacientes. algo importante. Le puedo preguntar a ellos. ¿Cómo son los bioquímicos con ellas? Se esconden. Mis mejores maestros desde Burucúa, mirá lo que te estoy diciendo. Sí. Burucúa. Era a las 3 de la mañana,
sentarnos con todo el equipo médico, los enfermeros, el anestesiólogo, si podía, porque a lo mejor estaba operando a esa hora y no podía bajar, pero alguien venía, el de la guardia, el kinesiólogo, a ver qué era lo que estaba pasando. Y ahí aprendés un montón, porque no voy a olvidar nunca que alguien me dijo una vez, Burucúa, me dice, doctor, ¿cómo justifica este hematocrito? Hematocrito es la relación sangre. Y ahí paramos y seguimos después de la tanda, ¿te parece? Quieras, por favor, recordalo, porque es todo tan interesante y te dije, paralo. Pero tenemos que cumplir. Vamos a ese corte tan pedido. Gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bien, y continuamos con este gran amigo, el doctor José Magariños, que es bioquímico. Qué palabra rara. Si nunca el bioquímico no nos atiende, no nos revisa, no nada, y nos está diciendo qué hacen a puertas cerradas. Tocamos botones para buscar y sacar una fotografía. A ver, quiero volver al tema de por qué, para que el público en general no se asuste cuando vaya, por ejemplo, al británico y le diga, no necesita ayuno. ¿Dónde lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido justamente en la medicina crítica. Cuando llega un paciente a la guardia, se le pide análisis, nadie está mirando si tuvo ayuno o no tuvo ayuno. Obviamente no se comió un lechón hace 5 minutos, ni 10 horas, ni nada. Y no había cambio. El que tenía modificado los parámetros los tiene modificados. La gente de lípidos fue la más resistente a los cambios. Acá viene el segundo paradigma. No hace falta ayuno, más que las 2 horas, obviamente, y lo hemos aprendido de los bancos de sangre. ¿Qué es lo primero que le piden a alguien que va a donar sangre? Señor, señora, ¿desayunó? No, venga por aquí, desayune. Se quedan así. Y eso no puede ser. Y en mis 30 años de trabajo en banco de sangre, creo que en mi vida los dedos de la mano me sobran para encontrar cuántas unidades de sangre estaban lipídicas. ¿Qué quiere decir? Con mucha grasa, con muchos lípidos. Grasa, para términos comunes. Entonces, no solo el británico, ya sé que el austral, el italiano, están pensando seriamente en adoptar el régimen. Primero, ¿cómo vivís? Te mido, si hay algo anormal, después vemos. Lo mismo pasa con la glucosa. Todo el mundo, no, que la glucosa pasa a los 110. Guarda. ¿Está con un proceso infeccioso, inflamatorio? ¿Está cicatrizando? ¿Está recuperando tejido? ¿O no? Porque cuando yo tengo que recuperar tejido necesito energía, necesito glucosa, tiene que estar en la sangre. Y todo eso implica que tenemos que salir médicos a hablar con los pacientes y bioquímicos a hablar con los pacientes, porque el médico también es un poco el esclavo de lo que la gente, todos, me incluyo, hacemos. San Google. Entonces leemos y creemos que tenemos lo que mejor se nos acomoda. Ahora, Magariños, ¿cómo hacemos nosotros? No podemos. A mí me dan en ventanilla los estudios que fui a realizar y nadie se le ocurre llamar al bioquímico para que le explique. Yo lo hice 2 veces. Y porque es más cómodo, es más práctico, es más rápido. Pero la gente no sabe que puede. No sabe. Entonces yo siempre le digo lo mismo. Paso 1, cuente la verdad.
no lo que usted cree que le está pasando. Cuente lo que siente. Paso 2, se acaban las rutinas. Esto es fuerte, ¿eh? Se acaban las rutinas en laboratorio. Cada paciente, esto es medicina de precisión. No todos los medicamentos sirven para todos, no todas las cosas sirven para todos. Cada uno tiene su sistema genético que va a definir qué le va bien, qué le va mal. Si le agregamos buena salud, salud ambiental, buen aire, buena comida, actividad física, que tampoco hay que matarse, digamos, porque siempre le digo, acá está la cardióloga, y podemos hablar a horas, ¿cuáles son las 2 generaciones más prolongadas que tuvo la historia del hombre? Las más longevas, la de la Primera Guerra Mundial y la de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué les pasó a esas 2 generaciones? Estrés tenían a patada, pero la comida había que caminar para encontrar algo. O sea, caminar, moverse, comer lo necesario, bien, y contar lo que te pasa. Es que no sabemos comer, porque no nos enseñaron. Cuando no hay muchas restricciones, además la industria, obviamente, de todo lo que está preparado, ¿qué va a querer? Que vos sigas consumiendo eso. Así que algún aditivo le vamos a poner para que vos sigas queriendo comer eso. Pero más allá de esto, a lo que voy es, que creo que es fundamental. Señor, señora, así como elige a su médico, cuando vaya pida hablar con su bioquímico. Cuéntele por qué fue a la consulta. Y no, yo vengo porque a mí me recomienda que me controle una vez por año. Muy bien. Y usted bioquímico, por favor, o bioquímica, por favor, pregúntele cómo es el día a día de esa persona. ¿Cómo es tu día a día? Porque a veces subestimamos dolores o afecciones y son la raíz del problema. Y doy, con esto te cierro. No cierre, espera que te ejemplo hago, muy concreto. te voy a hacer una pregunta para no olvidarme. Por ejemplo, al no tener nosotros acceso al bioquímico, ni saber los resultados, porque te ponen entre esto y entre, pero no saben que de pronto tienen, como en mi caso, una fiebre mediterránea familiar y hay algo alterado, y no te pueden mandar a hacer 100.000 veces lo mismo. Están aprendiendo recién los médicos de las enfermedades poco frecuentes, porque cada vez son más, pero necesitaríamos que en todas las facultades de medicina se pongan, ¿no es cierto?, la materia enfermedades poco frecuentes. No van a estudiar entre 6.000 y 80.000, pero haber un censo, todo es teórico acá. Bueno, en farmacia y bioquímica se está cambiando el programa y ya se incluyó en atención bioquímica y en un sector, y en medicina también, ya se incluyó el tema de las poco frecuentes, no para estudiar específicamente una patología, sino cómo empezar. A ver, no se ve lo que no se busca. Esto es claro. Ahora, lo que vos decías, ese es un problema. Te doy otro problema. Alergia al lácteos. Alergia al lácteos. Y seguimos usando guantes de lácteos cuando la FDA en Estados Unidos lo prohibió para uso interno, no para exportarlo. ¿Por qué? Porque la alergia al lácteos es 100% adquirida, 0% curable. Ahora, ¿quiénes son los más expuestos? Los que trabajamos en salud. Estamos todo el día con los guantecitos. Yo, ¿sabes qué hice los hace globos años? En un hospital, globos de látex en un hospital. En un hospital es tremendo. En la casa, cuando tenemos que hacer algo, yo hubo una época, y realmente digo me cansé, usaba los guantes blancos que usamos los mayores del secundario, las personas que tenemos más años y los adultos mayores. Los adultos mayores, los adultos con experiencia. Y llevábamos los guantes blancos para los eventos, ¿no? Festivos patrios. Yo los usé y mucho tiempo, y después arriba el guante lácteos común, hasta que me era insoportable, pero a mí me llegaron a sangrar las manos.
No, pero hay algo más grave. ¿Sabías que el látex de caucho natural es además aterogénico? Provoca los granulomas. Hasta el 85, nosotros en el laboratorio lavábamos todo el material, esterilizábamos nosotros el material. ¿Qué guante usamos? Lo que se usan comúnmente para no gastarse la mano en la casa. En el 85 dije, no hay que tener guantes profilácticos por esto, por aquello, por lo otro. Pero nadie habló del caucho natural, porque tampoco había mucha información en ese momento, hay que ser honesto también. Hoy ya lo sabemos. Entonces, a ver, un bioquímico no necesita ponerse guante de látex. Con una manopla de polietileno le sobra. No necesita un bioquímico, un auxiliar de laboratorio, lo que fuera. De hecho, acá tenemos a una anestesióloga, ella debe saber que donde más impacta es en quirófano. Exacto. Sí. En quirófano es terrible, Sí, nuestras mayores estadísticas están ahí. La exposición continua es justamente lo que trae esa predisposición a manifestarlo, ¿no? Y ojo, que no aparece con una pequeña alergia al principio, ¿sabes cómo te aparece? De golpe, con un shock anafiláctico en muchas personas. Por eso les digo, tenemos que empezar a comunicarnos más, basta de celular y ir por la calle así, porque ¿sabes quiénes van a ganar mucho? Los traumatólogos, ¿viste? Porque los cuellos van a estar a la miseria, las columnas a la miseria. Todos, necesitamos todos. vernos a la cara, mostrarnos y hablar. Y doy esta sugerencia. Va al laboratorio, la preparación, colegas del laboratorio empiecen a revisar sus indicaciones. Y hablen después con el cuerpo médico para decirle por qué optaron por eso. La ISO 15189, vos sabés que soy un experto ISO que trabaja en IRAM, en los comités de normalización, ya no exige ciertos requisitos sí o sí, sino que elija la organización cuál va a ser su estrategia y lo justifique. Si lo justifica por qué eligió esa estrategia, bien. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si mañana aparece evidencia científica que hable de lo contrario, puede cambiarla automáticamente y no pasa absolutamente nada. Pero hablemos, dialoguemos, preguntemos, y a las personas que asisten les digo, no hay peor paciente que un profesional de la salud. Sí, Cree no que me la cabe la sabe menor toda duda. y miente que da gusto, porque quiere su solución. Bueno, Bien, te hago... hablemos. Espera que puse pacientes, pero no sé cuál era la pregunta. Los pacientes, por ejemplo, pueden ser... es la última porque tenemos que ir al corte. ¿Podemos nosotros digitar el tiempo de las obras sociales, que la mayoría de lo que estamos acá tenemos, por suerte, y más en los momentos que atravesamos? 8 minutos. Con mi enfermedad, el médico, un muchachito, como le decía yo, dijo, Ana María, yo no te puedo mentir a vos. Y yo te voy a dar 15 turnos. Y yo dije, me estoy muriendo. Pero ¿sabés por qué? Porque yo en 8 minutos lo único que hago es hacerte una ficha. Tal cual. Y con suerte. Y no puedo escucharte y lo tuyo es una enfermedad poco frecuente. Claro. La inteligencia artificial va a tener una posibilidad enorme que Bien. es, hablo y automáticamente va a seleccionar esa propaganda de las 600 enfermedades, no es chiste, va a poder hacer la historia clínica del paciente, no porque va a reemplazar al médico, porque va a tener que seguir pensando. Esperemos. Sí, Estamos tengamos viviendo un difícil momento en salud. Están los hospitales abarrotados de gente, que vas con una enfermedad y te salís con 10 quizá. Entonces, no vayamos por cualquier cosa, corramos al hospital que no sea urgente, porque se están transformando realmente en un peligro, un verdadero peligro. Y además que hay mucha gente Claro. y cada una ya tiene un problema Claro. distinto y no sabemos si te transferimos al que tenemos al lado nuestro problema. Es O sea, lo- es bastante complejo el tema, no es simple, necesitamos trabajar con arquitectos, con ingenieros de aire ambiental, con espacios, es muy difícil. Y Bien. acuérdense, un laboratorio es una fotografía, no es la película. Me quedaría horas charlando con vos porque aprendo un montón y uno piensa, un bioquímico, No ¿qué me nos va a inviten muy a hablar? menudo Por porque favor, te vamos cojo el al grano de una patología. Bueno, somos diferentes.
vamos a ese corte tan pedido. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Bien, bien. Y continuamos con Hablemos de Salud. Realmente exprimimos al doctor. Y es tan importante, ¿no? Convocar a gente a hablar, que ya con él habíamos charlado, que bueno, ya la radio y la TV están agonizando, pero lo que nos está salvando en tecnología es que se sube a YouTube. Y hay profesionales que vinieron al programa con arriba de los 7 millones de visitas. Entonces, es increíble que algunos medios ya nos quedemos, pero tenemos que crecer. Y crecemos a través de YouTube. Lo que queremos es que la gente sepa de todo, para poder prevenir. Bien, estamos con Silvia Niveiro, que ya la presenté, hablando de qué es un anestesiólogo, qué función cumple. Lo mismo que le pregunté al doctor Magariño. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, un anestesiólogo ante todo es un médico, ¿sí? Que es por ahí un concepto que no todo el mundo, no todas las personas lo conocen y lo entienden, porque claro, se habla del anestesista y entonces no saben si es un enfermero, si es un técnico o quién es. Y el anestesiólogo, o anestesista también podemos decir, ¿por qué no? Es un médico que ha terminado su carrera de medicina, que se ha recibido, que ha hecho una especialización a través de la cual primero tiene que hacer una residencia en anestesiología, eso se hace en hospitales, ya sea públicos o privados, que actualmente va desde entre los 4 y 5 años. Luego de eso tiene que rendir un examen de especialista y claramente tiene que seguir un camino de formación y actualización permanente, porque la anestesiología ha venido a ser una de las ramas de la medicina, una especialización que ha avanzado muchísimo, en la cual la tecnología ha tenido una gran impronta, sobre todo en el tema de monitoreo y diagnóstico y estrategias anestesiológicas, y en este caso, como el doctor decía, también tener en cuenta la inteligencia artificial, que se deviene como una herramienta que tenemos que aprender a manejar. Te hago una pregunta. Sí. ¿La inteligencia artificial es superior al cerebro humano? Es una herramienta, no creo que sea superior al cerebro humano, porque creo que, no sé si alguno de nosotros conoce en profundidad el funcionamiento del cerebro humano, pero sí creo que tiene una capacidad a través de algoritmos y de gran recopilación de estadísticas y de datos que ningún cerebro humano tal vez podría tener, ¿verdad? Entonces, de repente aprovechar esa herramienta para utilizarla en lo que sea necesario que nosotros necesitemos y aprender a utilizarla sobre todo, bueno, creo que es fundamental. Así que estamos en ese camino también. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo se aprende? ¿Dónde se va? Hay un estudio donde te sumergen en la inteligencia artificial.
La inteligencia, por lo menos lo que yo voy Sí, aprendiendo, sí. que es muy limitado, yo no soy un nativo digital claramente, Sí, sí. y mucho tiempo estuve peleado un poquito con las tecnologías hasta que uno tiene que entender que hay que adaptarse. Creo que hay mucha gente que, sobre todo las generaciones más jóvenes, que están muy imbuidas en la materia, y ya hay cursos, hay capacitaciones, actualizaciones, trabajos en relación a eso. Por ende, es uno de los temas que también sobre los cuales tenemos que aprender y formarnos. Como en cualquier otro ámbito de la especialidad o de la carrera, bueno, es un tema más a aprender y a utilizar. Bien. Volvamos al tema, o sea, a mí me gusta preguntar de todo porque yo digo, soy como doña Teresa, me hago, porque hace 36 años que estoy en el programa, Perfecto. pero sé lo que quiere la gente. Bien. Y, por ejemplo, una anestesióloga, función que cumple, lo sabemos, pero Exacto. contémoslo. Bien. Bueno, un anestesiólogo es el especialista que está acompañando al paciente para un momento, digamos, perioperatorio. Se le llama cuando hay una decisión quirúrgica o algún procedimiento a resolver que deberíamos hacerlo con un paciente que no sienta dolor o que no recuerde esa instancia, y es el profesional que lo va a estar acompañando en todo ese proceso. ¿Qué hace un anestesiólogo? Fundamentalmente, el concepto que por ahí tiene el común de la gente es que es alguien que inyecta una medicación que los va a dormir y por lo cual no van a sentir nada durante su cirugía. Y el anestesiólogo no hace solamente eso, porque mucha gente piensa que incluso ni siquiera estamos ahí. El anestesiólogo está todo el tiempo durante el proceso quirúrgico específicamente, intraquirúrgico, en el quirófano o en una sala de procedimientos, pero a su vez también tiene que estar antes, conociendo al paciente, evaluándolo a través de la integración de un equipo interdisciplinario, que como hablábamos con el doctor, el bioquímico también está imbuido en ese equipo, evaluándolo, sabiendo sus antecedentes, qué patologías previas tiene, por qué está en ese momento para realizarse ese procedimiento, y a su vez qué miedos tiene, qué ansiedades tiene, qué angustias tiene, si tuvo experiencias previas. Así que es un montón de cosas que tenemos que charlar con ellos antes de empezar específicamente el procedimiento. Y eso estamos hablando de algo programado. En la urgencia, por ahí es un poquito más dinámico. Pero yo pregunto, Sí. un paciente que va a hacerse una operación de caderas, por Sí. ejemplo, ¿es visitada antes por una anestesióloga o porque es algo común? No. No, en realidad cualquier circunstancia o procedimiento debería ser visitado o tener una consulta previa con un anestesiólogo. Esa es la realidad. Es lo que debería ser. Se va a hacer en diferentes circunstancias. Muchas instituciones lo tienen muy bien instrumentado con un consultorio, con evaluaciones previas, y en los hospitales se hace permanentemente. Y muchas veces se hace lo que se dice a pie de cama, que uno lo conoce al paciente antes del procedimiento, pero siempre debe haber una intervención previa al procedimiento del anestesiólogo. O sea, es un médico al cual el paciente debe conocer antes de que intervenga sobre él, el paciente y la familia. Porque, como decíamos, estamos hablando de una medicina basada en el paciente, o sea, centrada en el paciente. Los paradigmas cambian, entonces ya no hablamos tanto del procedimiento en sí, de la enfermedad, de la patología, sino que estamos hablando desde las directivas de la OMS, haciendo una medicina centrada en el paciente. Es nuestro objetivo. Por ende, debemos conocerlo y él nos debe conocer a nosotros. Bien. El anestesiólogo, ¿qué materia se estudia para llegar a ser anestesiólogo? Bien, más allá de la medicina, nosotros tenemos una residencia Ujú. que, como les decía, abarca antes eran 3 años, ahora son 4, a veces puede ser 5, y se basa fundamentalmente, no es que tenga materias específicas más allá de la medicina, pero sí o sí tiene que estudiar fisiología, tiene que estudiar farmacología, tiene que estudiar patología en general de los pacientes, porque tiene que saber
tener idea, no idea, sino saber clínica de los pacientes. O sea, tenemos clínica anestesiológica, tenemos farmacología aplicada a la anestesia, tenemos técnicas anestesiológicas centradas en bloqueos regionales o anestesia general. Tenemos que conocer sistemas de monitoreo, por ejemplo, neurocirugía, cardiocirugía, cirugía abdominal. Tenemos que saber incluso de técnica quirúrgica, en cierta manera. Cómo van a intervenir ese paciente, si va a ser, por ejemplo, una cirugía abdominal por vía abierta o vía laparoscópica. Si una patología cardíaca se va a resolver en quirófano, como comúnmente se dice el término, digamos, común de corazón abierto, que es en realidad una toracotomía, o se va a hacer, por ejemplo, un procedimiento en hemodinamia. Tenemos que conocer los avances de las demás especialidades para justamente ajustar nuestra estrategia a la necesidad del paciente para la cirugía. Pues sabés que me trajiste a la mente, ¿no? Porque yo Sí. aprendo y me voy situando. Hace creo que 25 años atrás, yo acompañé a una amiga a hacerse un implante mamario. ¿No? Algo ahora es muy común. Sí, pero un antes procedimiento también, programado, electivo. Bien. Electivo en la mayoría de los casos, porque Bien. a veces tiene otras indicaciones. A mi amiga se le ocurrió que no quería anestesia. Ajá. Pero yo pasé un papelón tan grande escuchando, porque digo, y si vos tenías miedo a la anestesia, decía, ¿por qué no lo dijiste? Para precisamente conocer el anestesiólogo. ¿Mm? Exacto. Era un consultorio particular. En la mitad de la operación dijo, no doy más, y se tuvo que esperar como media hora, obvio, a ver qué anestesiólogo se podía enviar a ese consultorio particular. Claro. Entonces, ¿por qué no se toma en cuenta algunas veces, ¿no? El que va a hacer, digamos, la operación, de que no se puede hacer operación sin anestesiólogo? Bueno, muchas especialidades creen que se pueden hacer muchos procedimientos sin el acompañamiento de un anestesiólogo. Ujú. Porque el anestesiólogo puede, digamos, elegir diferentes estrategias según el paciente y según la práctica. Puede ser una sedación, puede ser una anestesia general, puede ser un bloqueo. A veces solamente tenemos que monitorear en algunos casos, por ejemplo, en algunas cirugías oculares. Pero creo que esa es una decisión de equipo y que, como bien decía antes el doctor, la comunicación es fundamental. Y todos los pacientes, por ejemplo, no sienten rechazo a la anestesia. Muchos pacientes tienen miedo a la anestesia y ese es uno de esos miedos fundamentales antes de un procedimiento. Ajá. Entonces, es totalmente razonable, porque es algo que no se puede manejar, es algo en lo cual, digamos, esto hay que ser muy empático en ese sentido, de que una persona, cuando pierde el control de una situación que lo aqueja y queda en manos, digamos, completamente en manos de otra persona, tiene que tener mucha confianza en ese procedimiento, en esa persona que lo va a atender. Es imposible que no tenga esa confianza si no lo conoce. Totalmente. Muchas veces en el equipo quirúrgico hay tal empatía con el cirujano o el profesional a cargo, que ese proceso es como, digamos, se hace un poquito más rápido y un poquito más, digamos, enfáticamente, entonces llegan como con más información. Pero creo que en la comunicación, que el equipo completo tenga la comunicación con el paciente, se le dé la información que el paciente y la familia necesiten, es fundamental. Niveira, antes del procedimiento. Como para terminar, Sí. ¿vos tuviste alguna experiencia de la que estamos hablando o algunos anestesiólogos como para ponerle, digamos, el broche de oro a la charla? Sí, cómo no. En el sentido de la comunicación, yo creo que nosotros tenemos que entender, y estamos entendiendo los anestesiólogos, que la medicina centrada en el paciente no se puede hacer sin comunicarse con el paciente. Uh-huh. Nosotros mucho tiempo creo que fuimos como ratas de quirófano. En el Totalmente. sentido que estábamos metidos dentro del quirófano, llegaba el paciente, le comentábamos lo que teníamos que hacer,
se hacía, el paciente se dormía, ¿no? Entraba, digamos, Sí. en la inducción anestésica, luego lo recuperábamos, el paciente pasaba a la sala o a donde tuviera que ir, seguía con su recuperación, pero en realidad queda como ese espacio en el cual no sabe muy bien qué le pasó. Y creo que ese es un papel fundamental, es un rol fundamental que nosotros tenemos que cumplir, que es el de informarles y comunicarnos con el paciente para que entienda qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a estar, qué les va a pasar, qué le va a ir pasando en cada momento de su proceso, cómo se va a recuperar y cómo se va a reintegrar a su vida habitual, ¿no? Totalmente, En lo Niveiro. posible. Yo te agradezco muchísimo y desde ya te voy a invitar para un próximo programa. Muchas gracias. Y ya estoy con la doctora Judith Silverman, ya la presenté. Bueno, va a hablar de las enfermedades cardiovasculares, porque son la primera causa de muerte en las mujeres, ¿no es cierto? Sí, en realidad es la primera causa de muerte en el mundo, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que la mujer, cuando uno piensa en la salud de la mujer, no piensa en cuidar su corazón o ir a un cardiólogo o hacerse ver. Sin embargo, cuando si uno va a los números, dice, bueno, 1 de cada 3 se muere de enfermedad cardiovascular y 1 de cada 6 se muere de lo que son enfermedades ginecológicas, cáncer de mama. Eso no quiere decir que más sea importante una que otra, sino que es a dónde va la mujer a atenderse. Va a ginecología. Por algo de antaño, ¿no? Como que es la médica de referencia, es su médica de cabecera o médico de cabecera, y entonces deja de consultar las otras especialidades. Pero hay algo fundamental en esto, que generalmente la ginecología, la obstetricia, son especialidades increíbles y muy necesarias para la mujer, y entonces también lo que vienen haciendo hace ya mucho tiempo, ahora algunas cositas van cambiando, es pedirle todo un chequeo, ¿no? A la mujer. Entonces le pide todo lo ginecológico y después le pide un laboratorio que muchas veces decide el profesional de la ginecología. Y otra parte agrega a la paciente, bueno, pedime también lo de tiroides, pedime también lo del colesterol, pedime también, ya que está, mira, algún marcador. Entonces, ahí se desvirtúa la cosa y corremos peligro. ¿Por qué? Porque cuando recibe la ginecóloga el resultado de esos estudios, puede ver que, por ejemplo, tenés la glucemia un poco alta, bueno, cuídate, hace dieta. Bueno, tenés el colesterol, está elevado, ¿sí? Entonces, dale, corre un poquito, Gordi. Y le va dando con mucha empatía, muchas veces, algunas directivas, hace dieta, anda a hacer actividad física, que está bien, ¿no? Pero no es todo. Pero no es todo, exactamente lo que decís. Primero, porque si cuando uno dice que la mujer se muere, la primera causa de enfermedad cardiovascular, ¿qué le pasa en sus vasos? Si tiene aterosclerosis, ¿cómo está? El colesterol se le deposita en cuanto arteria puede. Entonces, y por otra parte, cuando nos acercamos a la menopausia, tenemos mayor colesterol circulante, ¿está? Porque no deja de ser la base de las hormonas. Entonces, eso hace que, por un lado, tenga un pronóstico diferente, a diferencia si trabajamos en conjunto. Y ahí eso viene ya hace años que yo vengo trabajando con ginecología y obstetricia, y entonces la cosa va cambiando, porque uno trata de hacerle lo que es prevención cardiovascular, y hoy hacemos prevención cardio-reno-metabólica y obstétrica y ginecológica. Vamos, ¿no es cierto?, con una mirada diferente a la mujer. Por eso es que necesitamos no solamente de la cardiología que se sume a la ginecología, necesitamos el médico clínico, el médico de familias, los de atención primaria, los reumatólogos,
¿sí? Y entonces así, de ahí es donde uno tiene que pensar que la atención de esa mujer no tiene que pasar solamente por la ginecología. Te hago una pregunta. Antiguamente, y se sigue diciendo, murió de un síncope cardíaco. Entonces, a mí me da el signo de interrogación total. Y recuerdo hace 7 años atrás que yo estaba caminando, donde se va hacer gimnasia, pero yo lo que hago es la vuelta que existe de 17 cuadras. Bien. A la 6ª cuadra, un muchacho que no tendría más de 19, 20 años, tengo varias, porque varias vueltas he dado, y vino la ambulancia, se le hizo de todo. Enseguida la gente que estaba ahí colaboró, hasta el que no tenía que colaborar. Cuando vino la ambulancia ya estaba muerto, lo cargaron muerto. Después una chica de 17 años que también cayó, y yo no puedo con mi genio, digo, decime a quién puedo llamar, ya la ambulancia va a venir. No, mi papá es médico y me mata. De eso no me olvido más. ¿Por qué problema tendría que no podía correr? Sí, quizá. Entonces, la gente muere y no sabe el porqué, el origen. Bueno, en general cuando dicen que se murió, dicen paro cardiorrespiratorio habitualmente, y entonces, pero ahí fíjate lo que vos marcaste que es muy importante, una joven que puede haber nacido de una madre que haya tenido una eclampsia, una preeclampsia, es decir, una complicación durante el embarazo, y uno piensa que la descendencia no lo va a tener, sí lo va a tener, ¿está? Es decir, y la madre también tiene un altísimo porcentaje, esa mujer que tuvo una complicación en el embarazo, que tenga después, cuando comienza su menopausia, que tenga complicaciones como ACV, como infarto, ¿no es cierto? Todas complicaciones cardiovasculares. Y eso uno lo puede prevenir, porque si uno ya tiene una mujer que ha tenido una complicación y la seguimos en el tiempo de manera multidisciplinaria, que es lo que deberíamos hacer, no solamente 1 o 2 médicos, eso sería distinto. De ahí... de diferentes especialidades. Exactamente. Por eso de ahí en el hospital es que vengo trabajando hace bastante con todo lo que es la enfermedad cardiovascular en la mujer, que su presentación es distinta, que los factores de riesgo son diferentes, que tenemos también los factores de riesgo habituales de los que tiene toda la población, pero a su vez tenemos factores de riesgo distintos, porque si tiene desde la adolescencia un síndrome de ovario poliquístico, eso la va a complicar, ¿no es cierto?, en la adolescencia, en poder tener un bebé después en su menopausia. Entonces, ahí nace el área de enfermedad cardiovascular en la mujer y salud femenina, partiendo de cardiología, ¿no? Y ahí trabajamos con las distintas especialidades. Entonces, creando una red facilitadora para que todas aquellas especialidades que atiendan a las mujeres nos la deriven para poder ayudar a su diagnóstico de manera conjunta, ¿sí? Y eso hace que acelerarle también y facilitarle. Y también en los centros y en áreas vulnerables, donde trabajamos con los médicos de familia, los de atención primaria, para que acercarnos, ¿sí? Entonces, eso hace que la mujer viene y se le da información. Tenemos para la información, le damos, aunque no somos ni nutricionistas, ni diabetólogos, todo, pero sí tenemos folletería para darle, decirle, bueno, esto es importante, lee esto, y le facilitamos los distintos turnos en las distintas áreas. ¿Con los hombres se hace lo mismo? En realidad, el hombre tiene, por un lado, desde la cardiología, es mucho más cumplidor, ¿está? ¿Por qué? Porque primero que hay que saber que hay mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular la tiene el hombre en relación a la mujer. Pero además, antiguamente, el American College lo que hacía hace muchos años, publicidad, se invitaba a las mujeres
para enseñarle a hacerles dietas saludables para sus esposos. ¿Está? Y entonces eso era algo que uno ahora se pone a pensar y digo, ¿cómo? Los esposos solamente, la pareja, lo que sea, para toda la población, ¿no es cierto? Pensar en la actividad física, en los controles médicos que no son dirigidos a una especialidad. Es como el hombre que solamente vaya al urólogo o hacer sus análisis y ver si tiene como algo específico, si tiene posibilidad o tiene cáncer de próstata. Por ejemplo, ¿cuál es de pronto la mujer que se acerca por un problema en el corazón? Me duele el pecho, me duele acá. Bueno, además que el dolor de la mujer es diferente. No es tal cual como uno dice, ¿no? El dolor que tiene el hombre y como nos enseñó en la facultad, una pata de elefante acá, ¿no? Sino que la mujer puede tener un dolor de cintura, puede tener acidez, y como pasó de largo una acidez y terminó, ¿no es cierto?, con un infarto. Dolores que pueden ser diferentes. No es la mayoría, pero sí una gran parte de la población lo tiene, y además la mujer espera. Me duele, pero ya me va a pasar. Me tomo un analgésico y ya me va a pasar. Y realmente no, hay que, en esos momentos requiere atención. Y entonces hay que dársela, y si cuantos más estamos preparados dentro del hospital, sanatorio, lo que sea, en el conocimiento de la enfermedad cardiovascular que tiene la mujer, podemos prestarle más atención, y entonces todas las especialidades pueden hacerle las preguntas, ¿no?, para tener el conocimiento de cuáles son sus síntomas, de cómo es su día, de cómo trabaja, de cuál es su estrés, y guiarlas a psicología, a psiquiatría, a clínica médica, a todas las especialidades. Por eso se generó ese área, que es el primer área en un hospital público, donde trabajamos de manera en conjunto con las distintas especialidades y con todos los que se quieran unir, porque también ya han llamado de hospitales de la provincia y estamos trabajando con gente también del interior. Se habla muy bien en el hospital Argerich de vos. Gracias. Muy bien. Son de estas médicas que yo digo, la última camada, que se preocupa mucho, mucho del paciente, y hablar claro, preciso y con la verdad. Sí, bueno, con la verdad y con muchos años de estudiar en el tema, ya sea desde lo que son las pacientes hasta investigación básica para saber cuáles son los mecanismos por los cuales somos diferentes, desde el dolor, ¿no es cierto?, y desde muchas otras situaciones y enfermedades que uno pueda tener y conocerlas desde el llano, ¿no? También hay que tener en cuenta, mi obsesión es la fiebre mediterránea familiar, enfermedad que descubrí yo, como Colón, ¿no? Sí. Entonces, uno de los síntomas es una puntada en el medio del corazón y que te entierran directamente un sable. Dura segundos, pero quedas hincadas donde estás. Entonces, tener en cuenta que también existen enfermedades poco frecuentes que causan problemas cardíacos, pero que el profesional no está avisado. No, pero ante una situación así probablemente te estudien como una enfermedad cardiovascular y que te hagan todo un estudio no está mal, pero que sigan investigando porque el dolor está. Es decir, que eso es un buen interrogatorio, ¿no? Como claro. Enseñaba el doctor acá, que lo mencionaba, el doctor Burucúa, que también tuve el placer de tenerlo cerca, y bueno, y era así, es decir, mientras uno no revise al paciente, no le dedique el tiempo y use su sapiencia, no va a llegar a ningún lado. Y en este caso de la mujer, que no se mira hacia adentro, sino mira hacia arriba a sus mayores, a sus padres, mira a sus hijos. Y yo siempre digo, es el jamón del medio, y no se atiende, no se escucha, y eso es lo que la lleva a la complicación. Por eso siempre les digo, cualquier dolor, cualquier malestar, aunque piensen que no parecería ser importante, además de concurrir a su ginecólogo habitual, vaya a los diferentes médicos
aunque sea clínica, cardiología, y que podamos entre todos llegar a un buen diagnóstico y hacer prevención, que eso es lo que hay que hacer. Se Los hace. controles cardiológicos, la mujer no se lo tiene que hacer cuando empieza a los 45 o 50 años ir a un gimnasio porque lo mandaron, sino tiene que hacerse desde jovencita, ¿está? Porque es importantísimo saber cómo está su sistema cardiovascular. Juro realmente, Judith, que te daría una hora más, pero el tiempo es más que tirano y ya me están haciendo señas. Pero siempre hay muchas oportunidades de venir acá y a mí me Eso es encanta lo y que iba a decir. te agradezco la invitación porque esto es una forma de difusión para todos nosotros más que importante. Es lo más importante. Bien, muchísimas gracias y será hasta el próximo martes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.